Queridos hermanos, esta catequesis la vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y se llama la división religiosa. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, antes de padecer la pasión, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, se nos recoge aquella oración sacerdotal que el Señor hace en el huerto de los olivos, cuando el Señor dice: oh Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo estoy en ti. También ellos sean uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor Jesús, antes de padecer su pasión, Él pidió al Padre para que todos aquellos que creyeran en Él vivieran en unidad. Pero realmente sucedió lo que el Señor Jesús pidió en su oración. Cuando nosotros leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 12, comenzamos a ver que entre los primeros cristianos empezaron las divisiones. Y dice San Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 11, dice San Pablo: personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, ya está denunciando las primeras divisiones que se dan entre los cristianos, entre los primeros cristianos. Y algunos decían: yo soy de Pablo, a mí no me interesan los que van con Pedro. Otros decían: yo soy de Apolo, a mí no me interesan los de Pablo. Otros decían: yo soy de Cristo, no me interesan los de Pedro, ni los de Apolo, ni los de Pablo. Divisiones mal entendidas que se dieron desde los principios del cristianismo. Pero luego sucedieron otras divisiones, muchas divisiones dentro del primer siglo, pero esas divisiones ya no existen. Existen divisiones que se dieron a partir del segundo milenio. Las divisiones del primer milenio ya no existen. Ya no existen las divisiones generadas por Arrio, ya no existen las divisiones generadas por tantas personas en el primer milenio, pero sí existen todavía divisiones generadas en el segundo milenio. Y una de las divisiones de los cristianos más grandes se dio en el año 1054, cuando todo el oriente del mundo se separó del occidente y desconocieron la autoridad del sucesor de Simón Pedro y formaron sus propias comunidades con sus propios patriarcas. Y allí surgió lo que nosotros conocemos como la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa, que está en el oriente del mundo y que está dividida en varios patriarcados, y desconocen la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia, como cabeza de los cristianos. Esa fue una de las divisiones más grandes, porque se llevó a muchas personas y dividió el cristianismo de una manera muy fuerte. Ya van a tener 1000 años. Esa división ya va a tener 1000 años. Después surgió otro acontecimiento y se dio en el año de 1517 con el padre Martín Lutero, un sacerdote de la orden de los agustinos, que siendo sacerdote, siendo doctor en teología, siendo rector de la Universidad de Wittenberg, en un momento dado él renunció a la iglesia y se fue a fundar su propia doctrina
y con él se fue una gran cantidad de cristianos. Y a partir de allí comenzó todo un movimiento de fraccionamiento del cristianismo. A ese movimiento se le llama protestantismo. No porque porque las personas hayan protestado de la iglesia, se les llama protestantes, sino porque cuando sucedió esto, sucedió en Alemania. Y en Alemania había varios principados y el rey era el rey Carlos V. Y resulta de que algunos príncipes, según su conveniencia, se fueron con Lutero para poder romper con la iglesia. Y al romper con la iglesia podían confiscarle sus propiedades, podían hacer muchas cosas que les beneficiaría a ellos como propietarios de esos principados. Y por eso algunos se fueron con Lutero y otros se quedaron siendo católicos. Y comenzaron las guerras entre los príncipes que iban con Lutero y los príncipes que continuaron siendo católicos. Empezaron esas guerras. Entonces el emperador Carlos V llamó a todos sus príncipes, los reunió en una reunión que se llama la Dieta de Spira, y allí el emperador Carlos V les dijo: los que van con Lutero, continúen con Lutero. Los que son católicos, continúen católicos. Pero yo quiero que cesen las guerras entre ustedes. Y entonces los príncipes que iban con Lutero se pusieron de pie y protestaron frente a su emperador, Carlos V. Y le dijeron: protestamos. Nosotros no vamos a dejar de hacerle la guerra a los católicos hasta vencerlos. Y desde entonces todos le llamaron a esos príncipes que habían protestado frente a su emperador, el emperador Carlos V de Alemania, le llamaron los príncipes protestantes, porque ellos habían protestado frente a su emperador y habían dicho de que ellos no iban a suspender la guerra, sino que ellos iban a continuarle haciendo guerra a los católicos hasta vencerlos. En esa época, la fe del príncipe, la fe del rey, era la fe de todos sus súbditos. Por lo tanto, los que vivían en los territorios de los príncipes que protestaron contra su emperador, también tenían la misma fe, iban con Lutero. Y a todos ellos se les llamó entonces príncipes protestantes, y a los territorios que eran propiedad de ellos eran territorios protestantes. Y la gente que vivía ahí se le llamó protestantes. Entonces, no es una palabra peyorativa, sino que es el hecho de que históricamente las personas recogen la acción de los príncipes en contra de su emperador, protestando en contra de su emperador. A eso que se le llama el protestantismo, que fue el origen de toda esta separación provocada por el sacerdote agustino Martín Lutero, a todo eso se le llama así, protestantismo. Y el protestantismo cada vez más ha ido generando más y más y más divisiones. Pero en esta ocasión, solo para efectos de la clase, les queremos decir de que el protestantismo se divide en dos grandes ramas. En primer lugar están las iglesias históricas y en segundo lugar las sectas. ¿Cuáles son las iglesias históricas? Las iglesias históricas son las que surgieron con la reforma de Martín Lutero. Y ahí tenemos la iglesia luterana, que nació en el año 1520 aproximadamente con Martín Lutero. La iglesia calvinista, que nació en 1536 con Juan Calvino, que mayoritariamente se desarrolló en los territorios de Suiza. La iglesia presbiteriana, que surgió en 1547 con el señor Juan Knox, y la iglesia anglicana, que surgió en 1533 con el rey Enrique VIII. Esas podríamos decir que son las iglesias históricas. Las demás iglesias son sectas, es decir, que son agrupaciones religiosas también, pero que no tienen una organización formal como la tienen estas iglesias históricas que les hemos mencionado.
Y entre esas sectas podríamos mencionar a los mormones, que nacieron en el año de 1830 con el señor José Smith en los Estados Unidos de Norteamérica. La iglesia adventista, que nació en 1843 con el señor Guillermo Müller, también en los Estados Unidos. Los testigos de Jehová, que surgieron en el año de 1870 con el señor Carlos Russell. Y los pentecostales, que surgieron aproximadamente en el año 1900 con el pastor John Wesley. Estas son algunas divisiones que se dan dentro del cristianismo. De esta clasificación podemos ver nosotros una gran cantidad de fraccionamiento de la religión cristiana. Y así podemos ver que los pentecostales, que surgieron a partir del año 1900 con el pastor John Wesley, ahora se han dividido en una cantidad inmensa de iglesias. Y nosotros podemos ver en cualquier parte iglesias pentecostales que tienen nombres, diferentes nombres. Y eso es lo que hace que haya una división religiosa bastante grande. Pero el Señor Jesús, en su oración del huerto, había dicho: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, y así el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Se ha cumplido la oración del Señor? No se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Dios no escucha al Señor. No, es por el corazón humano. Porque cada uno de nosotros vamos diciendo: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y cada uno planteando sus propias doctrinas. Tal vez no peleando con el otro, sino desconociendo al otro, descalificando al otro. Y eso es lo que ha sucedido. Y por eso es que el mundo, ahora el mundo cristiano, está sufriendo de una división muy grande, una división bastante grande. ¿Cómo surgieron algunas de estas iglesias? En primer lugar, la iglesia luterana sabemos que surgió a través del señor Martín Lutero. Él era, ya lo dijimos, un sacerdote católico de la Orden de los Agustinos, era un doctor en teología, era rector de la Universidad de Wittenberg en Alemania, pero en una ocasión él resultó que se fue de la iglesia católica. Y al irse de la iglesia católica, él se llevó la Biblia. Y al llevarse la Biblia, él allá afuera planteó una doctrina. Y él dijo: todo lo que la iglesia ha interpretado acerca de este libro no vale. Ahora lo único que vale es lo que cada uno interprete particularmente de este libro. Y a eso se le llama la interpretación privada de la Biblia. Y eso significa que como cada cabeza es un mundo, cada persona leyendo la Biblia saca sus propias conclusiones, y así es como la fe cada vez más se va fraccionando. También dijo: todo lo que la iglesia ha enseñado a través de los siglos no vale. Lo único que vale es lo que está escrito en este libro, la Biblia. Y por eso él planteó una doctrina que se llama la sola escritura, es decir, solamente lo que está escrito, solo lo que dice la Biblia es lo que para Martín Lutero, según su planteamiento, es lo que vale, porque eso es lo que Dios ha inspirado. Lo que es la tradición oral de la iglesia, él la pone a un lado porque dice solo lo que está escrito. Es otra parte que él hizo para poder diferenciar su movimiento de la iglesia de la cual él se estaba retirando. Pero también dijo otra cosa: la iglesia no es un pueblo en especial, la iglesia no es una institución, dijo él, sino que la iglesia es espiritual. Donde quiera que haya una persona que crea en Cristo, ahí está la iglesia. Eso es lo que dijo Martín Lutero. Eso lo dijo para poder destruir lo que era la institucionalidad de la iglesia. Y decir, donde quiera que haya una persona que crea en Cristo, allí está la iglesia. Y por eso es que ahora cualquier persona con la Biblia en la mano, leyendo la Biblia, sacando sus propias conclusiones, dice que es la iglesia de Cristo.
es parte de esa doctrina del padre Martín Lutero, un sacerdote que se fue de la iglesia en el año de 1517, y a partir de entonces surgió una atomización de la fe cristiana. El cristianismo cada vez más se fue convirtiendo en una comunidad dividida, contrario a lo que el Señor Jesús dijo: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pero ahora, a ustedes, queridos hermanos, yo les digo, ¿a cuál iglesia pertenecemos nosotros? ¿A una iglesia que ha sido fundada por una persona diferente de Cristo, o a la iglesia que fue fundada por Cristo? Si nosotros nos remitimos a la historia y a las Santas Escrituras, nosotros podemos encontrar que la iglesia que fue fundada por Cristo es la iglesia católica. De hecho, la palabra católico viene de la palabra del griego católicos, que significa universal. El Señor Jesús le dice a su comunidad: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Es decir, vayan por todo el mundo significa que les da una misión universal. Y esa misión universal es la que los discípulos de Cristo han cumplido a través de los siglos. Y por lo tanto siempre se dijo que la iglesia, que la comunidad que Cristo había fundado, tenía una misión universal, una misión católica: ir por todo el mundo a darlo a conocer a Él. Esa es la misión de la iglesia, una misión universal. Por lo tanto, siempre se dijo que la iglesia era una iglesia católica, una iglesia universal. Y San Ignacio de Antioquía, en el siglo II, él ya decía: allí donde está el obispo, está el pueblo, y donde está el pueblo está la iglesia católica. Es decir, para San Ignacio de Antioquía, en el II siglo, ya la iglesia era una iglesia católica. Por lo tanto, queridos hermanos, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, a la iglesia católica, es esa iglesia fundada por Cristo, esa iglesia que conserva la unidad, esa unidad que Cristo siempre soñó cuando en el Evangelio de San Juan, en ese sermón antes de padecer, el Señor Jesús dice: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y esa unidad se conserva en la iglesia que el Señor ha fundado sobre Pedro. Pedro murió, pero luego vino Lino, luego cuando muere Lino, viene Cleto, y luego Clemente, y viene toda esa sucesión de personas que han dirigido esta iglesia santa hasta llegar a nuestros tiempos, al Papa Francisco. Y la iglesia siempre ha tenido unidad en la autoridad. Queridos hermanos, les invito a que continuemos profundizando acerca de estos temas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.